Tenía la sala más silenciosa del mundo en el piso de arriba de mi apartamento, un rectángulo de vidrio que miraba la ciudad, y en sus reflejos me devolvía a una mujer que conocía todos los números de su empresa, pero apenas reconocía sus propias heridas. Tenía cuentas en bancos que parecían inagotables, una agenda que no permitía respiros, y un matrimonio que funcionaba a horas. Tuve todo eso mucho antes de entender lo que me faltaba. No supe que lo más íntimo que podía perder no era una propiedad ni un contrato, sino la posibilidad de dormir sabiendo que alguien me escuchaba de verdad. La primera vez que la vi, no supe que sería un gesto tan decisivo. Fue una mañana de diciembre. La luz tenía la claridad metálica de los días que se acercan a la fiesta, y mi conductor detuvo el auto un poco lejos del destino porque había una manifestación en la avenida. No me importó el desvío. La ciudad me había acostumbrado a urgencias que no siempre eran mías. Caminé sin prisas, y al doblar una esquina me topé con una banca de flores. Era una isla de color y olor en medio del cemento. Una señora mayor revolvía bulbos en una caja, y detrás de ella, una joven peinaba ramos con manos que sabían. Tenía las muñecas tupidas de tierra, y una sonrisa que incluyó los ojos. Sobre un pequeño cartel escrito a mano, una rosa roja ofrecía su precio, 5 pesos. Fue algo tan diminuto que el mundo podría haber seguido sin él, pero cuando extendí la mano para tocar el pétalo, fue solo un roce. Sentí algo parecido a una corriente. No fue electricidad teatral, fue más bien una confirmación, como si alguien me hubiera mostrado una puerta que yo no sabía que buscaba. Ella me miró con un interés que no tenía nada de profesional. No vendía, conversaba. Me contó el nombre de la flor con la facilidad de quien nombra a un amigo. No recuerdo si respondí con palabras exactas, si recuerdo una tregua instantánea con mi propia soledad. Ella se llamaba Lía. Tenía una voz que parecía venir de una olla con canela, cálida, sin afectaciones. Habló de su abuela con la misma ternura con la que seleccionaba las flores. Me dijo que el puesto de la banca lo llevaba la abuela, que se llamaba Rosa, y que la casa estaba cerca, una casita vieja que huele a café y a sábana limpia. Añadió con una risa que me hizo reír también, porque era imposible imaginar un lugar que oliera tan simple y tan capaz de contener tanto. No sospeché nada entonces. No sabía que el mundo que yo habitaba y el mundo de sus manos iban a intersectar de una manera que haría temblar paredes. Di la excusa de comprar una rosa para no volver sola al coche. 5 pesos parecía un gesto simbólico frente a mis tarjetas, pero esa rosa sería la primera moneda de una deuda emocional que aceptaría sin calcular. Me fui con la flor envuelta en papel barato, pensando que ese olor, el de los pétalos frescos, quedaría en la ropa para recordarme que en alguna parte había algo que todavía no había comprado ni dominado. Volví al día siguiente, y al otro. No era una carrera hacia una aventura, era una migración tranquila de mis horas libres hacia la banca de Lía, como quien va a una iglesia nueva por curiosidad y descubre pronto un ritual que decide conservar. Hablábamos de cosas pequeñas, de cómo la lluvia hacía que los pétalos pesaran más, de por qué algunas flores se negaban a abrirse en invierno, de la vecindad, de la forma en que la abuela Rosa recortaba los tallos con una delicadeza ancestral. En cada conversación había un tapiz de detalles domésticos que me hacían bajar la guardia sin drama. La textura de la arena entre las uñas de Lía, el vaho de su respiración cuando reía, la manera en que guardaba los sobreros de papel de las flores doblados, como si temiera desordenar el mundo. Todavía estaba casada. Marcelo, mi marido, vivía a 2 estaciones de tren de mi silencio, en una rutina que tenía sus permisos, llamadas en horarios convenidos, cenas programadas una vez al mes y la calma burocrática de quien construyó un matrimonio con agendas. Teníamos un hogar compartido, obligaciones compartidas, pero no un puente para hablar del peso de los días. Marcelo no era un villano, era una de esas ausencias que se justifican con el idioma del trabajo. Estoy en una semana clave, mañana vuelvo, lo dejo todo solucionado. Su voz en el teléfono era cordial y efectiva. Su mirada, en las pocas cenas juntos, estaba siempre filtrada por una distancia que yo, aunque pudiera cubrir con lujo, no sabía cómo reparar. Me decía a mí misma que no había traición en mi curiosidad por Lía.
Era una persona que me escuchaba y me devolvía una versión de mí que no exigía perfección. Con ella podía hablar de la sensación que tenía en el pecho al ver mis propias manos en la noche, sin la necesidad de diagramas ni justificativos. Ella no sabía, todavía no, que en los pasillos del edificio donde yo trabajaba se hablaba de cifras y expansions, que mis palabras estaban a menudo reservadas para inversores y que mi cuerpo tenía un estado civil profesional, mientras mi alma, sin pedir permiso, hacía fila en la banca de flores. En la empresa todo funcionaba con ritmos rígidos, presentaciones, almuerzos de cortesía, miradas que se medían en pequeñas hostilidades. Patricia, mi asistente, era una precisión que a veces dolía. Era la persona que tenía la habilidad para transformar una pregunta en noticia. Tenía una lengua afilada pero vestida para no herir en público, diplomacia venenosa. No éramos amigas, éramos convenientes. Siempre tuve la sensación de que ella notaba las pequeñas desviaciones antes que yo. Un café a horas distintas, una sonrisa más larga, una llamada perdida que no estaba justificada por viajes. Un martes, con el frío todavía claro en las manos, invité a Lía a subir al edificio para que me trajera un ramo a la oficina. No fue una decisión filosófica, fue impulsiva. Quería verla en un espacio que no fuera pegado al concreto, y quería que mis colegas la reconocieran, o al menos que vieran que no me avergonzaba. Pensé que llevarla a mi mundo sería un acto de valentía silenciosa. Es increíble lo fácil que es confundir valentía con espectáculo. Ella aceptó con la calma de quien no teme preguntar qué espera de la vida. Subimos en el ascensor y ella sostuvo el ramo con la compostura de quien sabe que las flores necesitan cuidado. El vestíbulo olía a cera y a invierno, y yo, que había escuchado tantas veces el eco de mis pasos en pasillos corporativos, sentí que hacía algo prohibido: traer al mundo de la banca de flores un fragmento de mi brillo. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, hubo una pausa. No era dramática, apenas una corriente, suficiente para que el personal de seguridad y las recepcionistas voltearan a ver la novedad. Patricia apareció con su sonrisa de protocolo, con un teléfono que parecía decir «ya tengo material». Le presenté a Lía con una frase que había practicado mentalmente y que sonó, a la hora, incongruente. «Esta es Lía, de la banca de flores de la esquina. Me trajo un ramo que quiero compartir». La mirada de Lía buscó la metáfora de la comodidad entre mis gestos y detectó, sin fruncir el ceño, que había una línea que no cruzaría sin permiso. Se presentó con cortesía, con la misma claridad con la que hablaba de su abuela. No había ninguna teatralidad en su postura, solo una dignidad humilde. Pero Patricia, con la sutileza de una aguja, comentó algo que no fue una pregunta, sino una sentencia. «¡Qué sorpresa! ¿Una florista hasta aquí? ¿Viene a la presentación o es solo un paseo turístico?». Detrás de la frase había la intención de medir, de comparar dos mundos y decidir el valor social de Lía sin preguntarle realmente. Noté la incomodidad que cruzó por el rostro de Lía como una sombra. No fue un insulto directo, fue peor. Fue la erupción silenciosa de una jerarquía que no pedía permiso para mostrarse. Lía sonrió con la puntualidad de quien no quiere caer en la trampa. «Solo vine a ver a Bianca», dijo, y su voz no pudo esconder que su mirada buscaba la mía. Yo sentí culpa, una culpa que no se escribe en contratos ni en balances. Era una culpa íntima, antigua, la clase de remordimiento que aparece cuando uno se da cuenta de haber traído, voluntaria o no, a alguien a un escenario donde no pidió ser exhibida. No hubo gritos, ni humillación escandalosa. Hubo silencios que pesan como losas. Los murmullos comenzaron al día siguiente. Alguna llamada que se filtró, un comentario que hizo eco en una sala pequeña. Fue la primera vez que percibí la fragilidad de Lía frente a mi mundo. No la defendí como se debía, no con la contundencia de quien ha causado un mal y lo reconoce. Dije que había sido un impulso invencible, una falta de estrategia. Me pareció débil frente a la sencillez de su vida. Ella tomó distancia sin alarde. No hubo reproches públicos. Cuando alguien no se presenta, su ausencia instala un discurso propio. En esos días, mi casa se llenó de un aire de finales. Marcelo vino menos. Sus excusas eran plausibles. Yo pasaba la tarde en el despacho mirando informes,
y a la hora de la cena me sentaba con mi teléfono esperando mensajes que no siempre llegaban. Mi propia imagen empezó a chirriar de tanto uso. Me miraba al espejo y veía a una mujer que defendía con uñas y dientes su poder, pero a la que el poder le dejaba, por alguna consecuencia que no había calculado, espacios vacíos como casas cerradas. Hablé con Lía por mensajes, con esa mezcla de distancia y confianza que solo cabe entre quienes aceptan no saberlo todo del otro. Ella no me exigió definiciones, fue su manera de preservar algo. Me contó de la abuela Rosa, que la casa estaba empeñada por la deuda de una reparación, que había noches en que la luz se apagaba antes de lo que debería, y que aún así la abuela se reía. No era un lamento, era una crónica. Cada pequeña revelación era una punzada en mi orgullo. Sentía que cada gesto de ayuda mío sería un acto paternalista si no lo hacía bien. Hubo una tarde que fui a su casa. No quería que lo supieran. Caminamos por calles que olían a salitre y a plomo, y llegamos a una fachada que tenía la dignidad de algo heredado. La abuela Rosa abrió la puerta con una energía inconcebible para alguien de su edad. Era una mujer menuda, con manos laceradas por años de trabajo, y una voz que tenía lugar para todo, para regaños, para cuentos, para una necesidad de cariño que no pedía clemencia. Me miró con distancia, y luego de comprobar que yo era quien decía ser, me invitó a entrar como si hubiera hecho la cosa más normal del mundo. La casa era una lección de austeridad sin odio. No había ostentación, pero sí orden. No pobreza exhibida, sino la dignidad de quien administra lo poco con arte. Me ofrecieron café y pan amasado, y yo, con mis zapatos que devoraban el piso, me sentí por primera vez observada desde un lugar que no era el del dinero. Hablamos de banalidades y de grandes cosas. La abuela me preguntó si era feliz. Fue una pregunta que no admite respuestas técnicas. Contesté con una mentira habitual. Sí, estoy bien. Ella me miró con la paciencia de quien no cree en evasivas, y me dijo sin asomo de juicio que la felicidad a veces se confunde con seguridad, y que la seguridad no siempre sacaba del vientre lo que nos pesaba. Salí de su casa con la sensación de haber tocado una geometría que no conocía. Lía me acompañó a la banca. Al despedirnos, sostuve su mano un segundo más de lo que la prudencia permite. No hubo beso en la calle, solo la presión de la palma, la confirmación de que ya estaba en deuda con algo que no podía medir. Esa noche, en mi cama, la ciudad brilló como una constelación lejana, luces que prometían muchas cosas y que no alcanzaban a cubrir el vacío de los sonidos del hogar. La tensión comenzó a colarse lentamente en mi vida profesional. Había una presentación clave en la que esperaba que nuestros socios aceptaran un plan de expansión que habíamos cuidado durante meses. Ricardo, uno de los socios, se mostró complaciente y calculador. Su simpatía se parecía muchas veces a un termómetro de intereses. Durante los ensayos, noté que mi cabeza no estaba donde debía. Mis cifras bailaban ante la sombra de mis pensamientos, y mis palabras, en una de esas, se desfocaron. Patricia me llamó la atención con sutileza y con un post-it. Revisar datos antes de la reunión. El mensaje tenía más de cuidado que de severidad. Quizás era un aviso profesional, pero para mí fue la confirmación de mi fragilidad. Fue entonces que decidí intervenir, no en la empresa, sino en mi tiempo. Tomé pequeñas medidas como si fueran fichas de un gran juego. Cancelé una cena con inversores. Pedí que algunas reuniones se reagendaran. Dejé de responder correos fuera de horario. Fue una decisión que diseñé en la soledad de mi escritorio y ejecuté con la urgencia callada de quien está empezando a percibir el valor de ciertos silencios. No la hice pública. Me parecía, en esa primera instancia, una estrategia prudente para recomponer algo que aún no tenía nombre ni forma. A Lía le gustaron esos gestos, no porque fueran grandilocuentes, sino porque señalaban una verdad. Era posible que yo priorizara de otra manera. Ella no pidió ríos de dinero ni cambios estratosféricos. Pidió tiempo, atención, que mis gestos no fueran solo glamour caritativo. Una tarde, después de arreglar un ramo para una cliente, me dijo: «Bianca, cuando te veo, me parece que todo tiene prisa. Y las flores no tienen prisa. Se abren cuando están listas». Lo dijo con la claridad de quien no ve el mundo con la lupa del estatus. Me dolió y me salvó al mismo tiempo.
Pero las calles guardan otra ley, que los secretos que se intentan cuidar suelen tener orejas. No era necesario hallar la confrontación. Bastó con una puerta que se cerrara mal y un rumor que encontrara quien lo amplificase. Hubo un comentario en la oficina. ¿Viste a Bianca con la florista? Como quien comenta el clima. Hubo miradas contenidas e interpretaciones rápidas. No era todavía la catástrofe prometida por los titulares, pero era una grieta. Sentí que aquello que había tratado de proteger, en lugar de crecer seguro en la sombra, se exponía a la intemperie. Una tarde recibí una llamada de Marcelo. No fue el tono habitual de negociaciones. Había una tensión nueva. Me habló de una cena familiar que se aproximaba, de un compromiso con su hermana, de la importancia de que como pareja fuéramos presentes. Le sentía un dejo de dureza que no usaba para mí, sino para justificar ausencias. No dije la verdad. Le inventé excusas como quien cubre un vaso con las manos para que nadie vea lo que hay dentro. No estaba lista para explicar que la persona que llenaba mis tardes no era una clienta adornada por mi estatus, sino una mujer con manos ásperas y con una voz que me llegaba a la raíz. Lo que no sospechaba entonces era que Lía tenía vínculos con el mundo que más temía, las familias cruzadas con mi propia historia. Fue un detalle que se iría revelando con la misma lentitud con que cae una hoja vieja, sin ruido al principio, hasta que se convierte en una noticia. Ella habló de un hermano con naturalidad, en una conversación sobre canciones que les gustaban, y mencionó algo que me hizo tragar aire sin notarlo. Su hermano vivía fuera de la ciudad. No profundicé. La pregunta quedó en el aire, una interrogación que tardaría en convertirse en certeza. Esa noche, mientras cerraba computadora tras computadora, me encontré evaluando la dimensión de lo que hacía. No había actos violentos ni intenciones de herir. Había sí la posibilidad terrible de que mi búsqueda de autenticidad tuviera víctimas. Me sorprendí por cuántas veces intenté justificar pequeños desvíos con frases burocráticas. Es complejo, todo tiene matices. La verdad, confesada sin filtros, era mucho más modesta y devastadora. Quería aprender a vivir con verdad, pero no sabía cómo hacerlo sin romper cosas. Empecé a soñar con la abuela Rosa. En los sueños, su casa era un refugio que no tenía pretensiones. Una mesa con tazones, una bombilla que parpadeaba y una mujer que me miraba con su mirada ancestral y me decía que la vida pide limpieza. Me despertaba con la sensación de que tenía que ordenar no solo mi agenda, sino mis prioridades. Decidí, sin todavía tallar la medida definitiva, que haría cambios. No era un sacrificio heroico, era una reparación. Empecé a delegar más en la empresa y a recortar mis propias apariciones públicas. No fue un acto de rebeldía contra Marcelo, fue una tentativa de coherencia conmigo misma. Pero todo cambio tiene efectos en cadena. Al tercer día de mis pequeñas renuncias a la omnipresencia, una voz en la oficina, baja y sin intención de misericordia, se preguntó en voz alta: ¿Bianca está bien? ¿Apenas se la ve? La frase no tenía veneno directo. Aún así, la escuché con la sensación de que mi mundo se ponía en alerta. Lía notó las pequeñas diferencias, no con grandes palabras, sino con gestos, una pregunta inesperada, una inquietud que no disimulaba. ¿Estás segura de lo que haces?, me preguntó en la banca, mientras ataba un lazo. Sentí que en sus manos no había condena, sino un espejo ofrecido con cuidado. Le dije que sí, que estaba intentando encontrar la frase correcta para explicar todo. Ella me miró como quien sabe que la vida no es un libro con instrucciones, y respondió: a veces las cosas se arreglan con silencio, y a veces con ruido, pero me gustaría que supieras que elegimos. En ese momento supe que la historia ya no me pertenecía solo a mí. Había invadido vidas ajenas con mi búsqueda de verdad. Me asusté con la responsabilidad de eso. No fui la primera mujer en reinventar su vida, ni la primera en equivocarse, pero me importaba no causar un daño innecesario. Puse manos a la obra como si el acto de reparar tuviera procedimientos. Dejé de dejar ramos en la portería con mi nombre. Cancelé una invitación a un evento social donde sabía que habría personas con móviles entusiastas de los chismes. Fueron medidas pequeñas, pero era la manera en que yo podía empezar a honrar lo que sentía. En la oficina siguieron los rumores, chismes que se filtraban en emails anónimos, en risitas contenidas cerca de la máquina de café. No había acusaciones formales, pero las miradas inquisitivas y la sensación de que mi vida privada ya no estaba resguardada me calaron hondo.
Fue la primera vez en muchos años que quise que alguien me dijera, basta. No esperaba castigos, quería en el fondo que se reconociera la complejidad. Pero la cultura de la empresa mide la vida en resultados y eficacia, y mis cambios personales no daban cifras. Una mañana encontré una nota en mi escritorio, sin firma. Las prioridades definen a una mujer, decía en una caligrafía impersonal. No supe si era una advertencia o una crítica. Lo que sí supe fue que alguien ya había decidido el final de la historia sin preguntarme. Sentí una ira fría que me atravesó. Me pregunté cuántas veces me había doblegado por el espejo del qué dirán. Me miré en la ventana de mi despacho y vi a la ciudad con sus 1000 luces, cada una con su historia. En el fondo pensé que si la vida proponía una limpieza, yo estaba dispuesta a pagar el costo que viniera, aunque me doliera. Esa misma tarde llamé a Lía. Le pedí que nos encontráramos en la banca. Ella llegó con un ramo sencillo, como siempre, y me miró con esa paciencia que no juzga de inmediato. Le dije que iba a intentar apartarme un tiempo del ritmo que tenía, que quizás sería prudente que ella no apareciera en mí como un objeto de exhibición, que quería cuidar lo que había entre nosotras. No dije la palabra amor con teatralidad. La dije con el peso de quien se niega a esconder una verdad. Lía escuchó. Y luego, con la firmeza de quien no se deja llevar por la lástima, me preguntó: ¿estás segura de que lo quieres de verdad? No era una pregunta capciosa. Era la prueba de fuego que yo misma debía responder. Cuando la escuché, me di cuenta de que las respuestas que había buscado en balances y en agendas no existían allí. ¿Lo quería de verdad? Sí. ¿Estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias? Empecé a entender que sí, pero con una condición. No quería que la manera en la que transcurrieran las consecuencias fuese para dañar gratuitamente a quienes no lo merecieran. Esa tarde me fui a casa con la sensación de que había dado un paso que no tenía retorno, y con la certeza de que las consecuencias llegarían. No sabía aún que en unos días la verdad comenzaría a revelar vínculos que yo no esperaba. Ni que la Navidad, esa fiesta que siempre había administrado con gusto por la estética, se convertiría en el escenario de una tormenta que pondría en jaque no solo mi matrimonio, sino la idea misma de familia. Caminé por la ciudad con la rosa en la mano y la sensación de que algo había cambiado en mi respiración. Ahora había una tensión nueva y detrás de ella una esperanza que también dolía. Si esta historia te toca, suscríbete y quédate conmigo. Lo que sigue no será simple. No exagero si digo que la Navidad llegó como una multitud de segundos que se rompieron al mismo tiempo. No fue un solo gesto puntual, fue un acumulado de tensiones que explotaron con la fuerza de una campana en la noche, y el sonido dejó un hueco que tardaría años en cerrarse. Los días previos estuvieron teñidos de una espera temblorosa. Había decidido apartarme del ritmo frenético de la compañía de forma más visible. Pedí licencia sin goce por unas semanas, aseguré proyectos con la gente de confianza y dejé en manos de Ricardo lo que no podía atender. Fue para muchos una decisión incomprensible. Para mí era una urgencia. Necesitaba ordenar las piezas antes de que alguien más las lanzara al aire. Había transferido un apoyo a la casa de la abuela Rosa. Lo hice con la naturalidad de quien paga un servicio esencial. Y también había comprado materiales para la reparación del techo que tanto necesitaban. No se trataba de caridad, era reparar un lazo que quería respetar. Lía y yo acordamos pasar la Navidad con discreción. Ninguna de las dos imaginó que la discreción sería insuficiente. Ella, con su prudencia, me pidió que no hiciera gestos ostentosos, que evitara presentar la relación a la familia de Marcelo como si fuera una coronación. Yo, con mi impulso aún intacto, quise hacer algo simple, una cena en casa, un pequeño abrazo a la rutina que una vez formó mi matrimonio. Quería una Navidad que no mostrara carteles, solo la verdad contenida en una mesa. Fue una intención ingenua, en una ciudad donde las intenciones se vuelven ruido en segundos. Marcelo me dijo que su hermana vendría de visita por esas fechas. Sabía que mi pulso se aceleraba con solo escuchar la palabra hermana, pero no hice preguntas. Lía y yo habíamos hablado de la posibilidad de que sus lazos familiares existiesen fuera de la ciudad. Ella me había dicho que su hermano vivía lejos, que había habido alguna distancia entre ellos. No profundizamos. Había una reserva tácita que ambos respetábamos.
No pensé jamás que la hermana de Marcelo fuera la misma persona que yo había aprendido a amar entre pétalos y risas. La noche antes de la cena, la ciudad olía a carbón y a pan recién hecho. Puse una música tenue, desempolvé manteles que rara vez usaba y compré una botella de vino que más tarde me pareció una ofrenda ridícula ante lo que estaba por venir. Lía vino temprano. La vi entrar con la sencillez habitual, y juraría que por un momento la casa dejó de ser mi salón de estrategias y se volvió un refugio para lo pequeño. Su abrigo colgado en la percha, sus manos manchadas de tierra, la risa que se desprendía sin complejos. Hablamos de cosas banales, de recetas que la abuela Rosa juraba que curaban la tristeza, de una canción que le recordaba al hermano. La normalidad se anudaba y me sentía afortunada, aunque una alarma discreta vibraba en algún lugar. La cena fue cordial al principio. Marcelo llegó con esa cortesía que intentaba ser amable y que por momentos parecía contener un cansancio que no me pertenecía. Sus padres miraron con la expectativa que acompaña a toda reunión familiar. Su hermana, ella, entró unos minutos después, y yo, contra mi propio deseo de prudencia, la vi antes que nadie, vestida con una bufanda azul, el cabello recogido, los ojos que reconocí al instante, no por un dato superficial, sino por el modo en que asomaban compasión y recelo a la vez. Hubo un latido largo en mi pecho. El tiempo se estiró, y me sentí observada por la casa entera. No fue un reconocimiento inmediato para Marcelo. Él, sentado a mi lado, sonrió en la rutina. La mujer saludó a todos, su voz se movió con naturalidad, y, cuando finalmente la miré a los ojos, vi la misma mirada que me había aprendido en la banca de flores. Tenía la honestidad de la gente que no se petrifica ante el juicio. Mi cerebro dejó caer piezas que no había querido juntar. El apellido de ella, un apellido que escuché una vez en una conversación en voz baja. La coincidencia de nombres que en la cabeza de una ejecutiva podían parecer azares, hasta que la realidad los confirma. Fue la madre de Marcelo quien pronunció la frase que cambió el curso de la noche. Con la simpleza de quien reúne recuerdos, preguntó: ¿No te llamas Lía Rocha? La pregunta se posó en el aire como una moneda que refleja la luz. Todos los ojos se volvieron hacia ella, y el silencio se derramó. Lía asintió con un mínimo gesto. Marcelo, que hasta entonces no había mostrado nada parecido, palideció. No fue un golpe físico, fue algo peor, la incredulidad de quien reconoce que su vida ha compartido espacios con una verdad oculta. Él se levantó sin ruido, y sus manos temblaron de forma que yo nunca le había visto. No escuché un grito al principio. Escuché el sonido de los cubiertos cayendo, una taza que se deslizó con un clac que me pareció un juramento. Marcelo miró a Lía con una mezcla de sorpresa y rabia contenida. «Lía», dijo, «¿qué haces aquí?» Su voz no fue agresiva. Fue el tono escalofriante de quien tae de la certeza al abismo. La sala se llenó de nombres que intentaban unir historias. Hermanos, distancias, silencios del pasado. Lía se quedó quieta. No era alguien que huyera de la confrontación, pero no buscaba el conflicto de forma inconsciente. Miró a Marcelo con la compostura con que envuelve un ramo. «¿Te busqué?», dijo. «Hace años que intento encontrarte». Su voz era clara y no pedía permiso. Para quien escucha, la herida era comprensible. No hay drama sin historia. Y la historia de Lía y Marcelo, que no conocíamos en su totalidad, salió a la superficie con la violencia de lo no contado. Los padres hablaron al mismo tiempo, mezclando reproches y explicaciones a medias, recuerdos de familias divididas por silencios, por decisiones que no se atrevieron a nombrar. Yo sentí que las paredes se cerraban, no porque me acusaran específicamente, en ese momento no habían palabras que me señalaran, sino porque mi secreto, aquello que había querido resguardar en la penumbra de la banca de flores, apareció como un objeto puesto en la mesa sin funda. La fragilidad de Lía se volvió evidente. Había venido buscando al hermano, no a una crisis ajena. Encontró, sin buscarlo, un triángulo impuesto por mi propia historia. Las preguntas se volvieron acusaciones en breve. Los correos que habían circulado en la empresa, las miradas, todo se conectó con lo que para algunos era sensacionalidad. Marcelo gritó una sola vez, largo y desgarrado, y por un instante su voz llenó la casa entera. «¿Cómo pudiste, Bianca?». No era solo una pregunta, era una espada que abatía la costura de años de vida compartida. No voy a negar lo que sentí.
El peso del remordimiento me lanzó a la garganta un nudo que hasta entonces había sabido disimular con protocolos. Pero también tuve la sensación de que la violencia de la sorpresa había vaciado de razón a quien la profirió. Había heridas, sí, pero también había omisiones, silencios de ambos lados. La noche terminó mal. Las cenas en familia suelen ser un mapa de pequeñas hostilidades arregladas con afectos domésticos. La nuestra se deshizo. Hubo gritos, llanto, objetos que se movían con manos temblorosas. La abuela de Lía, Dona Rosa, no estaba ahí esa noche. No pudo estar por la distancia geográfica y por la dignidad que la distancia le confiere. Lía salió corriendo a la calle con la bufanda que era su único abrigo visible, y yo la seguí con la culpa como un péndulo. No hubo reconciliación. Hubo una fractura que sonaba a derrota. Marcelo se quedó en la casa, la puerta cerrada como un fallo definitivo. El día siguiente fue peor, porque en la ciudad las noticias viajan con la ligereza de la lana al viento. Aparecieron mensajes en mi teléfono, llamadas de colegas, mensajes de texto de gente que antes creía conocerme. Había un rumor que se transformaba en verdad pública, y con él una presión que no había calculado. En la oficina, algunas miradas se volvieron cuchillos finos. Los accionistas llamaron por prudencia. Ricardo me dejó mensajes con tonos que oscilaban entre la preocupación profesional y la obligación contractual. No era solo una historia privada, era un asunto que impactaba en la percepción pública de mi imagen, y mi imagen, para muchos, era resultado de una construcción profesional que ahora parecía vulnerable. Lía desapareció por unos días. No respondió llamadas ni mensajes. Le envié dinero, no porque quisiera comprar su silencio ni su compañía, sino porque la ayuda concreta es una manera de decir, no te dejo sola, sin rótulos. Hice la transferencia y al mismo tiempo la vi como un acto de humildad. Yo podía pagar la reparación de un techo. Eso no reemplazaba la dignidad, pero le daba un respiro mínimo. La transferencia fue anónima, con un agradecimiento que recibí horas más tarde en un mensaje breve. Gracias, hablamos. No podía imaginar la intensidad del dolor que la simple etiqueta de traición podía generar en alguien que acudió a una mesa familiar a buscar reconciliación. Lo que siguió fue un desfile de conversaciones imposibles. Marcelo pidió el divorcio de forma acelerada. La palabra cayó con la frialdad de un documento notarial. Él habló de engaño y de una pareja que no pudo sostener la verdad. Yo hablé de equivocaciones, de la verdad tardía y de un deseo que no supe nombrar sin atropellos. Marcelo escuchó sin benevolencia. No voy a endulzar el relato. Le hice daño, y en su dolor era legítimo que me reclamara con todo el peso de su decepción. Lo que me dolió también fue la rapidez con la que el mundo decidió catalogar a Lía como la seductora que vino a romper familias. Nadie preguntó por su historia, por el desorden que llevó a buscar un hermano. En el telón de fondo, mi nombre y su nombre se hicieron titulares embellecidos por la curiosidad. Hubo una escena que no olvido. Un viernes gris volví a la oficina por necesidad, por una reunión impostergable. Subí en el ascensor como muchas veces había hecho, y pensé que la experiencia sería la de siempre. No fue así. Las puertas se abrieron y el vestíbulo parecía una sala con ecos. Patricia me miró con una mezcla de lástima y distancia que me atravesó. Un grupo de empleados, que apenas unas semanas antes habían reído conmigo en el café, se volvió frío. Escuché opiniones que describían mi comportamiento con brevedad golpeadora, pérdida de control, riesgo reputacional, frases que en una sala de juntas pesan más que disculpas sinceras. La humillación no vino con insultos directos, vino con la indiferencia que simula profesionalismo. Fue un cuchillo por lo cotidiano. Me invadió la sensación de que mi vida había sido diseñada para días de victoria, y ahora tenía que aprender a vivir con la derrota. En esa ducha de frialdad pensé en Lía, en sus manos, en su manera de atar un lazo. Me pregunté si todo aquello valía el costo de ver a una persona que no pidió ser exhibida convertirse en objeto de chismes. Pasaron meses que fueron una mezcla de gestos públicos de reparación y de destrucción privada. Di entrevistas donde hablé de responsabilidad, de errores, de la necesidad de privacidad en tiempos de exposición. Muchas cosas las expliqué con honestidad, y otras las callé porque el pudor me lo pidió. Dejé la jefatura activa. No renuncié a la empresa de manera inmediata, pero cedí presencia y control. No fue un gesto heroico, fue una consecuencia. Sin mi imagen omnipresente, la prensa encontró lugar para hablar menos de mi vida y más de mis decisiones. Fue una tregua insuficiente. Lía y yo nos vimos de vez en cuando, en lugares que no eran nuestros, con llamadas esporádicas que parecían intentar no pedir demasiado. Ella estaba lastimada por la expulsión que sufrió y por la rapidez con la que la gente la había colocado en el papel de villana. Tenía el derecho de decidir no volver a mí.
y lo usó. Hubo un periodo en que parecíamos dos islas cercanas. Se sentía la simultaneidad del afecto y la imposibilidad de acercarse sin que el mundo nos mirase con dedos. Le dejé su espacio, no por estrategia, sino por respeto. Fue un invierno largo, pero también hubo pequeños milagros cotidianos. Dona Rosa, que había aceptado una ayuda para la reparación del techo, me escribió una carta que guardé en la caja de cosas que no se deben perder. Sus palabras eran sencillas. Me contaba cómo los vecinos venían a ayudar a enlucir una pared, cómo el pan volvía a ser más abundante en la mesa, y cómo Lía, a pesar de todo, cocinaba para la abuela con una fuerza que la sostenía. La carta me salvó en noches en que la culpa me carcomía. Decía, con la firmeza de quienes han visto la vida en mano a mano, que la generosidad no anula la responsabilidad, y que amar con cuidado no significa no equivocarse, sino aprender a hacerse cargo. El año que siguió a la Navidad de la tormenta fue un tiempo de reconstrucción lenta. Empecé a participar en proyectos comunitarios, no como acto público de expiación, sino porque necesitaba que mis manos hicieran algo que no fuera planear números. Convoqué a arquitectos para rehacer la cubierta del barrio donde vivía Dona Rosa. Financié una pequeña sala de costura que permitió empleo a mujeres del vecindario, y abrí una microbeca para estudiantes con talento que estaban en la periferia. No quise que fueran gestos que me devolvieran la tranquilidad. Fueron intentos reales de construir cosas que permanecerían incluso si mi reputación se quebraba otra vez. Lía siguió en silencio. Fue un dolor que aprendí a llevar con la humildad de quien reconoce que su vida puede doler a otros. Un día recibió una llamada y me dijo que vendría a verme. Llegó con el abrigo remendado y la mirada que no perdona fácil ni olvida rápido. Nos sentamos, sin espectáculos, en el balcón que da a la calle. Me contó que había intentado reunirse con Marcelo para hablar y que él no quería escucharla. Me dijo que el reencuentro con su familia había abierto heridas que no sabía si cerrar. Escuché más de lo que hablé. Había miedo verdadero en la forma en que hablaba. Miedo de repetir un patrón que la colocara como chivo expiatorio. No la censuré. La sostenía con la mirada y con las manos. Nadie responde por alguien más, pero se puede acompañar. Hubo una noche, después de muchos silencios compartidos, en que hablamos de futuro sin planearlo a la vez. Lía dijo que no buscaba que la protegiera como si fuera una cosa frágil. Quería una vida de decisiones compartidas, no rescates. Su claridad me desarmó. En ese gesto, empezamos a hacer algo que no fue un salto dramático ni una huida. Fue una decisión cotidiana. Encontrarnos por las tardes, preparar comida sin testigos, hablar sin urgencia, reconstruir confianza con actos pequeños y constantes. Lía me enseñó a valorar la paciencia de la flor que se abre en su tiempo. Yo compartí lo que podía, el tiempo que me quedaba, la posibilidad de financiar el arreglo de la vieja furgoneta que usaba la abuela para vender flores y, sobre todo, mi presencia. La prensa siguió insistente por un tiempo, luego aflojó. Las historias se cansan si no alimentas el rumor. Mientras tanto, nuestro amor aprendía a convivir con las consecuencias. No fue una victoria pública, fue un aprendizaje privado que exigía más sacrificio que gloria. Hubo noches de recriminaciones, días de indolencia emocional, pero también mañanas donde nos sentábamos en la cocina con café y pequeños ritos que nos sostenían. Lía no fue, ni quiso ser, mi salvación. Ella fue compañera. Eso significa que también me confrontó, que me pidió coherencia y que me obligó a ser responsable por lo que había roto. Marcelo resolvió su separación de forma legal y con el tiempo se mudó a otra ciudad. En algunos momentos pareció cerrarse a la posibilidad de diálogo. En otros, cuando la furia se apaciguó, hubo llamadas breves en las que hablábamos como dos personas que compartieron una historia que no supo sostenerse. No guardo rencor por la fuerza del daño que me reclamó, porque la rabia que profirió tenía la legitimidad de la traición sufrida. Lo que aprendí es que el perdón no siempre se obtiene, a veces solo se ofrece, y a veces no alcanza. Pasaron 3 años hasta que me sentí lista para un gesto que no fuera reactividad. Compramos una casa pequeña cerca del mar, una casa que no tenía el brillo del piso que antes ocupé, pero que olía a sal y a madera fresca. Fue una decisión colectiva. Lía quería una cocina donde pudiera sembrar hierbas,
Yo quería una ventana que diera a la playa. Dona Rosa aceptó mudarse con nosotras. Su presencia era un ancla que los dos apreciamos con profundidad. Ella trajo la costumbre de poner una olla siempre al fuego y el don de no convertir la austeridad en tragedia. El primer día, cuando colgamos un cuadro que había pertenecido a su infancia, vi en Lía una ternura que no había creído merecer. La vida cotidiana reparó muchas cosas pequeñas. En la mañana, Lía vendía ramos en un puesto que no era ya la banca humilde de siempre, sino un obrador donde algunas vecinas también trabajaban. Yo ayudaba con la contabilidad del pequeño negocio, sin pretensiones de grandeza. Me gustaba estar allí, con las manos manchadas de tierra de vez en cuando, recordando lo que aprendí. Organizamos cenas con vecinos, abrimos la casa para quien necesitara abrigo, y en esas mesas vimos desfilar historias que nos enseñaban más que cualquier manual de relaciones. Fue en ese espacio de humildad donde supimos que lo que se reconstruye con verdad es más resistente que lo que se construye con apariencias. Con el tiempo, algunos miembros de la familia de Marcelo fueron visitando la casa. Algunos, al principio con cautela y la necesaria reserva. Otros, con un enfado que no acababa de curarse. Hubo largas conversaciones donde se habló de errores, de silencios, de omisiones que habían dejado heridas abiertas. No obligué a nadie a perdonar, no era mi lugar. Pero con paciencia y con actos que demostraban que no buscábamos una revancha, sino una convivencia honesta, algunos lazos se recomponían. No todos. Algunas personas se quedaron con la decisión de no entrar a mi casa, y esa era una elección que merecía respeto. En uno de esos encuentros, Marcelo vino a la playa. No fue una escena cinematográfica de reconciliación, fue una conversación adulta, a veces incómoda. Habló del dolor que le causó la exposición, del vacío que sintió cuando la certeza se corrió, y también reconoció partes suyas, ausencias, silencios que contribuyeron a la distancia. No todo se arregló con palabras. Lo que sí ocurrió fue la aparición de cierta tolerancia, la capacidad de mirar lo que pasó sin la pulsión de destruir al otro. No me convertí en la persona que lo absolvió. Simplemente nos hicimos capaces, con años, de encontrarnos sin intentar destruirnos. El día que abrimos un pequeño kiosco en la Costanera, un proyecto que nació de la mezcla entre la experiencia de Lía con las flores y mi necesidad de hacer algo tangible, inauguramos sin fanfarrias. Doña Rosa cortó una cinta con sus manos firmes y nos miró con el orgullo de quien vio crecer a quienes amaba. Fue una tarde simple, vecinos, gente que nos había acompañado en el camino y algunas caras que antaño habían sido críticas. No fue una restitución a la antigua gloria, fue una prueba de que hay otras maneras de vivir que no requieren permiso de quienes juzgan. Si me preguntan hoy qué fue lo que más dolió de esa Navidad rota, diría que no fue solo la exposición. Dolió ver cómo una celebración puede ser convertida en campo de batalla por expectativas históricas que nadie se atrevió a enfrentar antes. Dolió ver a Lía señalada, sin considerar su historia. Y dolió verme a mí misma en el espejo de una mujer que actuó con atrevimiento y también con responsabilidad insuficiente. Pero también diría que lo que me salvó fue la posibilidad de reconstruir con honestidad, de pagar deudas materiales y emocionales, de acompañar lo que se rompió, de aprender a priorizar con actos concretos y no con consignas. Nunca busqué que mi historia fuera un manual, fue más bien un mapa de advertencias y de alegrías. No pretendo que la lección sea única, cada quien hace con su vida lo que puede. Lo que sí creo es que amar implica riesgos que no justifican la indiferencia hacia terceros. Si me preguntas si volvería a elegir amar a Lía sabiendo el costo, respondería con la complejidad que me caracteriza. La elección fue humana, imperfecta, cargada de consecuencias. La asumí. En la playa, cuando la tarde se parece a un terciopelo de luz, pienso en la rosa que compré por 5 pesos muchos inviernos atrás. La rosa era un acto minúsculo, pero representó la primera vez que me atreví a tocar una vida que no fuera el orden de mi cartera. Hoy, con las manos manchadas de tierra y con la casa pequeña sobre la arena,
siento que la costura de esa rosa no ha desaparecido. Está en los ramos que prepara Lía, en la risa de Dona Rosa y en la gente que encontró trabajo en el obrador. Le di al amor su precio. No fue barato, fue una suma de trabajo, de renuncias, de aprendizajes. La Navidad que destruyó lo que conocía me enseñó que la reconstrucción no es un acto instantáneo, sino una sucesión de decisiones que se sostienen con humildad. Si alguien me pregunta si me arrepiento, no puedo entregar una respuesta simple. Me arrepiento de haberte traído a un escenario donde la exposición dolió, pero no me arrepiento de haber buscado una vida más sincera. Pagar el costo no elimina la culpa, pero sí permite usar ese precio para edificar algo nuevo. Si esta historia te tocó, comparte en los comentarios cómo crees que se pueden construir puentes cuando el daño es público. Me interesa escuchar qué harías por amor y qué límites propondrías para no herir a quienes no pidieron ser parte de la historia.